Y nos corresponde entrevistar al señor Vladimir Cerrón Rojas, dirigente y fundador del partido político Perú Libre, que como sabemos ganó las elecciones presidenciales del año 2021. Él había sido gobernador regional en 2 oportunidades de su región, Junín, y es objeto actualmente de una medida de prisión preventiva en relación a las actividades de financiamiento de su partido para la campaña del 21. Muy buenos días, doctor Vladimir Cerrón. Buenos días, señor Fernando Carvalho. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, doctor Cerrón. Estamos junto a Mávila Huertas, Buenos que días. nos saluda también. Hay que precisar naturalmente, hay que comenzar precisando que no está usted presente acá porque se halla en calidad de prófugo de la justicia, por eso es que haremos esta entrevista por vía telefónica y naturalmente no le preguntaré dónde se halla usted, porque por definición un prófugo trata de mantener en reserva en el lugar, y la prueba es que no se le ha podido capturar al cabo de 2 años, pese a un ofrecimiento de rescate de 500.000 soles que existe para quien contribuya a ubicarlo y contribuir a su captura. Yo quisiera que nos diga, por favor, antes de hablar sobre el futuro, sobre las elecciones, ¿qué balance hace usted de las decisiones que usted tomó para elaborar una plancha presidencial que ha llevado a que el Perú tenga sucesivamente como presidentes a Pedro Castillo y a la señora Dina Boluarte, ambas personas seleccionadas por usted y por su partido, a los que después repudió? Explíquenos, por favor, con qué mirada observa las decisiones políticas que se tomó bajo su autoridad como presidente del partido el año 21. Muchas gracias, Fernando y Mávila. Solamente quiero aclarar de que mi condición de prófugo no es de la justicia, sino más bien de la injusticia. Yo más bien estoy tras alcanzar la justicia, que es totalmente diferente. En tal sentido, quiero que se entienda de ese modo mi situación actual. Respondiendo a su pregunta, efectivamente el partido ha hecho un balance autocríticamente respecto a la plancha que se eligió en aquel momento. Fue un momento bastante difícil, bastante particular, porque se atravesaba una etapa de reuniones físicas, inclusive, y era muy difícil convocar a asambleas como tal. Sin embargo, el partido no se exculpa de su responsabilidad de haber conformado la plancha presidencial, donde lamentablemente mi persona fue excluida por una sentencia arbitraria, ilegal e inconstitucional que después fue declarada nula. Es decir, sentencias que se hacen siempre a preámbulos de un sistema electoral para impedir la candidatura de personas que le son incómodas al sistema. Y eso trajo como consecuencia que en alguna medida se improvisara la plancha con el señor Castillo y la señora Dina Boluarte. Permítanos, por favor, que lo escuchamos con un poco, señor Cerrón. Sí, lo estamos escuchando con un poquito de dificultad debido a la señal. Usted ha dicho que se improvisó la plancha presidencial con Castillo y Boluarte. Efectivamente fue así, a causa de que no me permitieron postular producto de una sentencia ilegal e inconstitucional que después fue declarada nula. Esas fueron lamentablemente las consecuencias que trae la politización de la justicia. Un tema que posiblemente se vaya a repetir en este proceso electoral. Por eso que al estar politizado el sistema de justicia interfiriendo en el sistema electoral, lamentablemente ocurre en estas circunstancias que nosotros debemos tomar pues las medidas tras esa experiencia fallida que se tuvo. Ahora, lo cierto es que gana Pedro Castillo la elección en el año 2021 y la pregunta sigue siendo válida. Al margen del papel particularísimo que haya desempeñado el señor Pedro Castillo y de la improvisación que usted señala, usted consiguió, gracias a ese triunfo, una importante bancada en el Congreso. ¿Cómo analiza el balance o cómo cree que se recordará a Perú Libre al cabo de 5 años por las votaciones en el Congreso de la República? Porque, vamos, hay una
alianza que se ha visto reflejada a través de los votos con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y una participación permanente de su hermano en la composición de la mesa directiva. ¿Cómo deslindar de lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 5 años? Me parece que el haber ganado Perú Libre el año 2021 es una expresión de la postura antisistémica del pueblo. Es decir, el pueblo está en contra del sistema neoliberal. Eso es lo primero que hay que rescatar. Y lo segundo, que hemos podido demostrar que un partido del pueblo, un partido forjado en el Perú profundo, es capaz de llegar hasta los niveles superiores de gobierno, en este caso a Palacio de Gobierno. Es decir, no puede ser privilegio solamente de las oligarquías que mediante sus partidos políticos hace más de 200 años han estado permaneciendo en el poder y sobre todo en el gobierno del país. Es decir, la victoria es posible con una organización netamente de carácter popular. De acuerdo, y esta es la expresión de Perú Libre. Tiene usted razón. Que esto responde a una alianza del partido con el ente magisterial que jamás hemos negado. De acuerdo, pero ese partido que ganó las elecciones llevó como presidente a alguien que hoy está preso y está siendo investigado por corrupción y además por tentativa de golpe de Estado. Y fue reemplazado por la otra persona que estaba en la plancha que usted respaldó, que ha sido también vacada por las razones que usted sabe. Respecto de los elegidos en el Congreso, como ha recordado Mávila, entraron 37 y ahora tienen solamente 11. Y esos 11 participan de la mesa directiva, su hermano Valdemar en concreto, en alianza con otros partidos que no tienen nada que ver con su programa y que más bien se hallan en las antípodas de él. De manera que cabe preguntar, ¿qué le sirvió al pueblo que usted dice representar formar un partido como el que hicieron ustedes, que haya tenido el desempeño que hemos visto durante los últimos 4 años y medio? A ver, independientemente de las deslealtades de Pedro Castillo al iniciar el gobierno con Perú Libre, que llevó al fraccionamiento de la bancada, que era producto de una alianza del partido con el bloque magisterial, independientemente de esta situación, debemos recordar que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado. Creo que negar eso a estas alturas ya es inconcebible. Él fue víctima de un golpe de Estado donde a él le hicieron creer que iba a ser el golpista. ¿Quién le hizo creer a eso? ¿Quién le hizo creer? Golpeado. Por eso hubieron algunas personas que le dijeron que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. ¿Pero quién le dijo eso? Porque no es un dato que maneje la justicia. No es lo que ha dicho Pedro Castillo. Lo dejan solo, ¿no? Bueno, está Pero usted... ese es el balance histórico que nosotros hacemos y lo hemos manifestado. Yo creo que Castillo sabía muy bien que si no tenía ese apoyo no se iba a atrever a hacerlo. Entonces le dijeron de que sí tenía el apoyo y pues se mandó prácticamente a decir esa proclama, ¿no? Que llevó finalmente a los resultados que todos conocemos. Sí. Bueno, entonces, pero... El pueblo peruano ha sido víctima de un presidente que lo eligió con sus errores y con sus virtudes. Correcto, pero al margen de Castillo... político que fue víctima a partir de eso de una persecución que hasta ahora se sigue asumiendo. A ver, el caso Castillo es un caso particularísimo. Nosotros hemos visto, y creo que todo el Perú ha visto, lo que ocurrió en diciembre cuando el propio señor Castillo, usted dice, engañado, inducido a, diciéndole que lo podía hacer y no lo hizo, finalmente anunció la disolución del Congreso y un golpe de Estado que finalmente fracasó. Ese es un proceso particular, pero quedó la señora Dina Boluarte. Y durante el gobierno de Dina Boluarte, Perú Libre continuó con una importante representación en el Congreso que permitió la aprobación de una serie de leyes y de medidas que finalmente dieran la sensación, contribuyeron o dieron la impresión de que Perú Libre se había unido a esa oligarquía que criticó más bien en un inicio. No hay que hacer ahí también un reconocimiento y un mea culpa. Es como que el poder sedujo a Perú Libre y finalmente se convirtieron en aquello que criticaban durante la campaña. De ninguna manera. Primero tenemos que estar conscientes que el golpe de Estado que se le hizo y se le profirió al profesor Pedro Castillo
no se dio solamente el 7 de diciembre, sino empezó el día 6, el día anterior, cuando el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llama a todos los jefes de región militar y dice que el que da las órdenes es él, es decir, desautorizando al presidente de la República un día antes. Y esto se coincide mucho con la visita de la embajadora norteamericana. Pero no nos está respondiendo la pregunta. Ha vuelto al tema de Pedro Castillo y la pregunta está... Sí, la pregunta va al desempeño parlamentario de su bancada. Por eso voy a aterrizar en eso. Pero debe quedar bien claro que aquí se dio un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Y eso no quieren exculparlo las demás fuerzas. Y los golpistas fueron militares en actividad y militares que están dentro del Parlamento en situación de retiro. Eso fue la realidad que se hizo para sacarlo del poder. Puede haber tenido errores, virtudes, defectos, Castillo, pero era un pueblo elegido era un presidente elegido por el pueblo que debió haberse respetado. Inclusive el partido que también ganó esa vez las elecciones fue a partir del triunfo de la primera vuelta brutalmente perseguido desde ahora. Señor Cerrón, pero nos está respondiendo como abogado de Pedro Castillo y no más bien como el líder de la organización política que acaba de reconocer que improvisó una plancha y que ha tenido un desempeño en estos últimos 5 años. La pregunta es directa. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de su bancada, de los votos de Perú Libre en los últimos 5 años? Por ejemplo, en la promoción de leyes que básicamente los beneficiaban, pero que apuntaban a perjudicar la lucha contra la inseguridad y la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el análisis que hace? Yo considero de que el balance del trabajo de la bancada de Perú Libre es totalmente positivo, porque Perú Libre no ha impulsado ninguna ley que favorezca al sector transnacional, al sector de los banqueros, al sector de las concesiones abusivas que se manejan en el Estado, a la exoneración de impuestos a los tragamonedas y otros juegos de azar, ni cualquier otro complot que haya permitido arrancarle a las comunidades sus terrenos, como agresivamente lo hacen, o haya apoyado leyes como la amnistía a los militares, a los policías o a los... Pero esa bancada no le ha permitido a usted también, y a su partido, permítame, obtener cargos en el gobierno de Castillo, obtener cargos en el gobierno de Dina Boluarte, inflar el presupuesto del Congreso de la República, entre otras cosas. Perú Libre no ha tenido ningún cargo en el gobierno de la señora Dina Boluarte, en absoluto, ni siquiera ha tenido una sola reunión frente a sus llamados, porque nosotros jamás la hemos reconocido como presidenta de la República, sino más bien como alguien que usurpó el poder, ¿no?, en complot con el Parlamento. Eso siempre ha sido nuestra posición. Y escasamente en el gobierno de Pedro Castillo hemos tenido 3 funcionarios en el Consejo de Ministros hasta los 2 meses y medio de gobierno. Después de que entró el gabinete ya de la señora Mirta Vázquez, Perú Libre no tiene absolutamente ningún funcionario desde ese entonces. Por tanto, aquí no se puede estar engañando, diciendo de que Perú Libre prácticamente había cogobernado el mayor tiempo con Castillo o con la señora Boluarte. Eso debe quedar bastante claro. Bueno, ha habido varios primeros ministros de Pedro Castillo que luego pasaron a colaborar con el gobierno de la señora Boluarte. Hay que recordar al señor Guido Bellido, que fue el primer ministro, que es miembro de Podemos. Por favor, no es el partido con mejor reputación democrática y de integridad. Y es también el caso de Héctor Valer, que fue ministro unos cuantos días y que hoy sabemos está en el partido del señor Geri. Pero yo quisiera hacer una precisión respecto a su tesis básica de que ha habido un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Llama la atención que esa tesis suya, no sé sobre la base de qué en evidencia la diga, ni siquiera la dice el propio Castillo. Él no se defiende en el juicio que se está llevando afirmando eso.
Jamás ha dicho el señor Castillo, ni ninguna de las personas que estuvieron implicadas ese 7 de diciembre del año 22, de que fueron víctimas ellos de un golpe de Estado y que fueron engañados para que lean lo que el señor Castillo leyó. Pero en fin, nos ha dicho que eso es lo que cree usted, eso es lo que cree usted, que Castillo no ha dado un golpe de Estado, sino se lo han dado a él. Yo quisiera preguntarle sobre otro aspecto que ha motivado muchas inquietudes. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional no haya podido dar con usted a lo largo de más de 2 años, si bien, como dice usted, y me lo ha declarado su señora madre hace unos días, sigue viviendo en el territorio peruano? No tenemos prueba de eso, pero seguramente usted dirá que sí. Y, como usted sabe, la señora Boluarte es investigada también por un incidente que tuvo lugar en una playa del sur de Lima, Mykonos, a donde se presentó de manera extraña con el auto presidencial. Quisiera saber qué piensa usted de los esfuerzos que ha hecho o no ha hecho la señora Boluarte para capturarlo como era su deber. Bueno, quiero dejar bien claro, esta vez a través de esta vía y a nivel nacional, de que mi persona jamás ha recibido una protección de la señora Dina Boluarte. Ni antes de presidente, cuando era ministra, ni de presidenta usurpadora en cargo, ni post cargo. En absoluto. Ese tema de Mykonos, ese tema de la playa, es un invento colosal. Lo han hecho simplemente con fines mediáticos y para movilizar cierta logística económica, del cual se hacen acreedores malos fiscales y policías en cada operativo. Y no solamente lo han hecho esto, han hecho como 20 y tantos operativos a nivel nacional, y todos con jugosos presupuestos. Así que el fin fundamental de estos operativos muchas veces ni siquiera es la captura, sino es apropiarse de los viáticos que dé el Estado. Por tanto, si es que siguen con esta filosofía, lógicamente que van a ir fracasando. En tal sentido, esa es la explicación. Que niego categóricamente esa supuesta protección del gobierno que siempre han estado deslizando los malos medios de comunicación, tratando de confundir a la población, como lo hacen generalmente. Bien, usted ha dicho que la plancha del 2021, y se ha referido a Castillo y a Boluarte, fue improvisada debido a su situación legal y al apuro para poder presentar la plancha e participar, digamos, de las elecciones. Ayer, la expresidenta Dina Boluarte ha reconocido en el marco de una audiencia en el Poder Judicial que abrió una cuenta bancaria mancomunada junto a otro integrante del Partido Perú Libre. Esto, ¿no?, para recaudar fondos justamente y pagar su reparación civil. Pero ella dice únicamente se limitó a habilitar la cuenta. Pero una persona que habilita una cuenta y que abre una cuenta con otra persona no es alguien a quien recién se conoce. ¿Cuál es exactamente su relación con la señora Dina Boluarte y qué papel desempeñó ella durante la campaña electoral de la campaña del 21? A ver, voy a aclarar, ese es el otro mito de que la señora Dina Boluarte ha sido cajera de Perú Libre, sí, en el sentido impropio de la palabra. La señora Dina Boluarte, en el Comité Ejecutivo Regional de Lima, toman una decisión de querer ayudar en el pago de la reparación civil. Y por iniciativa del mismo comité, deciden aperturar una cuenta bancaria donde los militantes voluntariamente a nivel nacional podrían depositar lo que pudieran. En tal sentido, a la señora se le dio el encargo porque era la secretaria de Economía de Lima Metropolitana. No se le dé encargo por otra cosa, sino porque es una obligación que tenía que ver con los temas económicos. Y se le acompaña a esa cuenta el señor Braulio Grajera por su condición de abogado y que conocía las leyes y los límites de esta. En tal sentido, ellos dos aperturan eso y a nivel nacional hacen una colaboración que lleva un monto de 15,000 soles. Y este monto nunca se destinó para la campaña, porque el fin no era la campaña, sino era para una reparación civil que usted, la señora, me lo depositó en una cuenta personal. Y eso está bastante claro. No hay nada que se oculte, no hay nada oscuro, todo es transparente. Entonces, ese es el único depósito que ha hecho. La señora Boluarte después
no hizo absolutamente ningún depósito al partido político Perú Libre, ni de mi persona por fuera de eso. Por eso es que el juez dice que 15.000 soles, que es un monto tan irrisorio, no dan para justificar una organización criminal, y es por eso que no le dictan las restricciones de salida al país en el proceso judicial que antecedía a este último. Muy bien, doctor Cerrón, permítanos por favor ir a una pausa, retomamos nuestra conversación con usted. Recuerdo que estamos entrevistando en directo al doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder y fundador del partido Perú Libre, quien nos está hablando desde la clandestinidad en la que se halla. Son las 9:01, vamos a la pausa, a los titulares de la hora, y retomamos inmediatamente después nuestra conversación con Vladimir Cerrón Rojas de Perú Libre.